suficiente con que usted y yo y nosotros solamente tengamos definiciones y conceptos de las cosas de Dios en nuestra cabeza. Se trata de que el Espíritu de Dios se revele la palabra de Dios a nuestra mente y a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Eso es lo que está orando aquí el apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso, incluyendo la iglesia también en la actualidad. Lo que él está diciendo es que él ora para que se abran los ojos del entendimiento, es decir, para que la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, realmente se nos sea revelado y podamos conocerle realmente a Él como Él es. Porque les repito, somos ricos y muchas veces no lo sabemos, o si lo sabemos, no vivimos como tal. ¿Están de acuerdo conmigo? Pide a Dios que le ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia. ¿Esa herencia de quién es? Que Dios... Mire lo que dice. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a su pueblo santo. Seguimos, lo dejamos hasta aquí. Vamos a seguir entonces. Y cuán grande y si... ¿Cuántas veces nosotros hay una situación de alguna patología, enfermedad? ¿Salimos corriendo para dónde? Dígame, ¿para dónde salimos corriendo? Lo primero que hacemos, ¿para dónde salimos corriendo? Yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero... Es decir, lo que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos está enseñando es que al Dios que nosotros le servimos, al Cristo que nosotros le servimos, mi hermano, tiene poder, y ese poder no tiene límites. Yo no sé usted, mi hermano, pero eso a mí... ¿Cuántas veces usted duda de que esa persona no va a cambiar? No, pero ¿para qué le voy a predicar si esa persona es así? Es asado. Es decir, poniendo en tela de juicio lo que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos está enseñando en esta mañana, que el poder de Dios no tiene límite. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. ¿Y cuán grande y sin límite? Es decir, el apóstol Pablo está orando por la iglesia de Éfeso y por nosotros para que podamos, que nos sea revelado el poder de Dios que no tiene límite. ¿Cuántos aquí saben a nivel, aquí saben que el poder de Dios, nuestro Dios es el Dios de los imposibles? Pero ¿y por qué no vivimos como tal? ¿Por qué si somos ricos, hemos recibido una gloriosa y rica herencia de parte de Dios? ¿Por qué no vivimos como tal? ¿Por qué si el poder de Dios no tiene límites? ¿Por qué ese poder muchas veces no se manifiesta en la vida del creyente, en la iglesia? Si hay algo ausente hoy en la iglesia moderna, contemporánea, en la iglesia de la actualidad, amados, es el poder de Dios.
por eso es que mucha gente llega a las congregaciones, hermano, así como viene se va. Y es tremendo lo que dice el apóstol Pablo, que el evangelio no consiste en palabras, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Es decir, el evangelio que muchos viven y profesan y caminan, es un evangelio que carece de poder. Tremendo, es contradictorio. Es decir, un evangelio fraudulento, que no es el evangelio que el Señor de Cristo Jesús estableció. Porque esto que está hablando el apóstol Pablo aquí, dirigido por el Espíritu Santo, esto que nos está hablando el Espíritu Santo en esta mañana, mi hermano, lo que nos quiere enseñar, quiere que lo digiramos, quiere que profundice esta palabra ahí a nuestro, que nos hable, que eso nos sea revelado a nuestro espíritu. Wow. Y cuán grande y sin límite es su poder, el cual actúa ¿dónde? En el creyente. ¿Dónde actúa ese poder? Y entonces, ¿por qué la vida muchas veces de muchos creyentes es tan incoherente? Wow. Ese poder sin límite, ese gran poder de Dios sin límite, ¿dónde opera? ¿Dónde tiene que operar? Wow. Cuando el creyente experimenta esa revelación por el poder del Espíritu Santo, de que el poder que ha sido depositado en nosotros, que es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es grande y no tiene límites. Wow. Y cuán grande y sin límite es su poder, el cual actúa, el cual opera en nosotros los creyentes. Quiere decir, en una cuestión de creer. Porque pueden haber asistentes en la iglesia. El ser creyente en Cristo es otra cosa. Porque alguien creyente es alguien que cree. ¿Ah? Aleluya. Ahora mira, esto me estremeció por dentro cuando el apóstol Pablo sigue describiendo ese poder que actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo, ese poder que actúa en nosotros es el mismo poder de Dios, del Espíritu, que hizo tres cosas en Jesús. Mueve el de al lado, mi hermano, dile: esto está poderoso, esto es lomito, esto no es sardina, mi hermano, sin desacreditar la sardina, que es sabrosa también. Dígale al de al lado, muévalo, dígalo: esto es lomito, lo que nos trajo el Espíritu Santo. Porque esa es la iglesia que el Señor quiere manifestar en este tiempo, mi hermano. Wow. Ese mismo poder es el mismo poder que se mostró con tanta fuerza y potencia. Mire que el apóstol Pablo no duda en usar algunos términos, para describir ese poder. Y yo creo que se quedó corto, pero nosotros lo podemos entender claramente. Wow.
Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y con tanta potencia. Mire para qué. Dale. Para resucitar a Cristo. Lo primero que hizo ese poder que opera en nosotros es que ese poder tiene la capacidad de resucitar. Hermano, si resucitó a Cristo, no va a resucitar a tu hijo. Si resucitó a Cristo, no va a resucitar a tu esposo. ¿A dónde está el problema, mi hermano? Es que somos ricos y no lo sabemos. No, ¿cómo que usted me va a decir que no lo? Yo lo sé intelectualmente, pero en tu espíritu no lo crees. Son dos cosas distintas. Ese poder que se mostró, que no tiene límite, que se mostró con tanta fuerza y potencia, fue el que levantó a Cristo, resucitó a Cristo de entre los muertos. Y entonces, ¿por qué dudamos tanto, mi hermano? Entonces, ¿por qué mucha gente vive como vive, aún del pueblo de Dios, verdad? De miseria, un medio para completar un real. ¿Creen que Dios lo llamó fue a eso, pasar trabajo todo el tiempo? Está bien, hay situaciones en la vida que vamos a pasar porque Dios lo permite, para que aprendamos a depender de Él. Listo. Pero usted conoce gente así, amado, que siempre anda en una pelazón y siempre viven como unos mendigos. ¿Sabe lo que hace un mendigo? Pedir. Por eso es que no hay cambio en la vida de muchas personas, amado. Aún en el contexto de la iglesia siguen siendo orgullosos, rencorosos, chismosos, envidiosos, calumniadores, rivalizan. Dentro de la iglesia. Pero ¿y por qué? ¿Cuántos me están entendiendo? Ese poder resucitó a Cristo. Ese poder de Dios sin límite, grande, poderoso, fue el que levantó a Jesús, resucitó a Jesús entre los muertos. Seguimos teniendo presente esa generación, amado, que vivía en la ciudad natal de Jesús, donde Jesús hizo pocos milagros. ¿Usted cree que la intención de Jesús ahí a su ciudad, que lo vio nacer, fue hacer pocos milagros? Yo creo que Jesús quería hacer una explosión de milagros allí, pero la Biblia dice que hubieron pocos milagros. ¿Y sabe por qué? A causa de la incredulidad de ellos. Es decir, ellos no creyeron. Qué tremendo que Jesús se manifieste allí en un lugar y no pase nada. Y no porque Jesús no quiera hacer nada. Y eso es lo que pasa en la iglesia contemporánea, amado, la iglesia de la actualidad. Lamentablemente mucha gente es incrédula. Y mucha incredulidad, aunque usted no lo crea, dentro del pueblo de Dios, gigantesca. Hay mucha gente dentro de la iglesia que no cree en el poder de Dios, mi hermano. Aún muchas veces nosotros mismos nos dejamos agobiar por las circunstancias, y las circunstancias nos llevan a dudar, a no creer. ¿A cuánto les ha pasado? Entonces limitamos a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, mira lo primero que hace ese poder de Dios sin límite.
levantó a Jesús de entre los muertos, resucitándolo, venciendo la muerte. Por eso la palabra de Dios, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice: ¿a dónde está muerte tu aguijón y sepulcro tu victoria? Porque se olvida la muerte en victoria. Porque Cristo Jesús experimentó el poder de Dios Padre, del Espíritu, el poder de la resurrección, el Espíritu de la resurrección. Y saben, ese Espíritu, ese poder de la resurrección opera en nosotros, mi hermano, los creyentes. Si usted ha creído, usted porta dentro de usted. Usted es un depósito del poder de Dios, mi hermano. Wow. El alcance, la autoridad y el poder que tiene un creyente en Cristo Jesús no es propio, Carlos. Dígale al lado, no es propio. No es propio, no es de nosotros. Ese poder ha sido puesto en un vaso de barro, como dice el apóstol Pablo también, para que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Aleluya. Ese poder sin límite que operó en Cristo Jesús y opera en nosotros, levantándolo de entre los muertos, hizo una segunda cosa en la vida de Cristo. Lo hizo sentar. ¿Qué hizo ese poder? Lo hizo sentar a su derecha en los cielos. Es decir, ese poder de Dios que no tiene límite lo exaltó a Jesús, lo puso en una posición Efesios capítulo 2 versículo 6. Ese mismo poder que operó en Cristo Jesús para exaltarlo a una posición de estar a la derecha de Dios Padre, para sentarse a la derecha de Dios Padre. Ese mismo poder sin límite de Dios también a nosotros nos ha hecho sentar juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¡Wow! Se lo muestro con la Biblia. Se lo muestro. Efesios capítulo 2 versículo 6. Le dije que iba a fluir de parte de Dios porque me cambiaron la prédica. Efesios capítulo 2 versículo 6. Vamos a ver si eso es verdad. Tenemos que comprobar en la Biblia si lo que yo le estoy diciendo en esta hora es verdad. Y en unión con Cristo Jesús nos ¿qué? Ese poder del límite sin Dios resucitó a Cristo, nos resucitó a nosotros. Exaltó a Cristo y lo puso en la posición a la diestra de Dios Padre. Y a nosotros también nos resucitó, nos exaltó y nos puso juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Mi hermano, esto tiene que ser revelado a la iglesia de Cristo. No es un conocimiento solamente intelectual, porque por eso mucha gente dentro del contexto de la iglesia vive como vive, todo quebrado, todo lastimado, todo esperolado. El diablo juega la pelota con ellos. El diablo los agarra de piñata. Usted no sabe cuánta gente dentro de la iglesia el diablo los tiene de piñata, mi hermano. Usted no se imagina cuánta gente dentro de la iglesia, amado, apenas ve alguna manifestación demoníaca, sale corriendo. Agarré el celular para llamarme a mí. ¡Oh, te estoy asustado! ¿Para qué vengan? No, hasta yo yendo a las 3 de la mañana para allá, está loco.
¿Sabe por qué pasa estas cosas, amado? Porque se tiene solamente un conocimiento aquí intelectual. Cristo Jesús tiene que ser revelado al corazón, al espíritu del hombre, del creyente. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar. ¿Dónde? Es decir, estamos aquí abajo, pero operamos desde arriba. El creyente está aquí abajo, pero opera desde arriba. ¿Saben? Cuando hablamos de esto, estamos hablando de autoridad, de posición. Miren la autoridad que tiene un creyente en Cristo Jesús. Impresionante. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Se está dando cuenta cuando sus discípulos no pudieron echar fuera aquel demonio? Y le dijeron al Señor, tuvo que venir el Señor a echarlo fuera. Y entonces ellos le preguntaron, en lo íntimo le preguntaron al Señor, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Porque ese género sale solo con ayuno y oración. Y algunos asumen que para nosotros tenemos que echar fuera un demonio, hay que ayunar y orar. Amado, yo creo en el ayuno y creo en la oración, amado. Es un alma poderosa, pero déjeme decirle, el problema no era el demonio. El problema estaba en los creyentes, que había incredulidad. Ellos no echaron fuera ese demonio, no fue porque no fue porque no dejaron de ayunar y orar. El problema es que no creían. Hermano, cuando nosotros se nos es revelado por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, la autoridad que usted tiene como creyente, la posición, la autoridad que usted tiene como creyente en Cristo, no hay demonio, no hay tiniebla, no hay diablo, no hay suegra, no hay que se levante y quede en pie. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. Dele ese aplauso bien fuerte al Rey Jesús. Llama la atención que el apóstol Pablo está orando por la iglesia, incluyéndonos a nosotros, para que se le abran los ojos de su entendimiento y que le sea revelado por el Espíritu de Dios el poder sin límite grandioso de Dios, que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. No solamente lo levantó, sino que lo exaltó a la derecha de Dios Padre. Y no solo eso, sino que lo hizo con nosotros también. Wow. Seguimos, lo dejamos hasta aquí. Volvemos allá a Efesios capítulo 1, ahí donde estábamos. No solamente ese poder sin límite de Dios Padre levantó a Jesús de entre los muertos y lo exaltó, llevándola a estar sentado a la derecha de Dios Padre, sino que imagínense esto, lo puso por encima de todo poder, autoridad y dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Wow. Dígale al de al lado, eso es autoridad. Y eso lo hizo el poder de Dios sin límite, el cual actúa en nosotros. Wow. Dale, versículo 22. Sometiendo todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Wow. Versículo 23. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud.
Cuando usted ve, cuando la iglesia recibe de la plenitud de Cristo, es decir, de todo lo de Cristo, todo está en nosotros, hermano, en la iglesia. Wow. A quien Cristo es quien a que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Cuando hablamos de plenitud, estamos hablando de algo que está completo. Tremendo. Qué tremendo, ¿verdad? Que siempre hay en nosotros esa misma insatisfacción, o sigue estando esa misma insatisfacción que una persona que está sin Cristo. Esa misma insatisfacción, oye, que no tengo, oye, que siempre viviendo que nos falta algo. Pero eso es contradictorio a la Biblia, porque la Biblia dice que en Cristo Jesús hemos recibido de su plenitud. Es decir, todo. ¿Sabe, mi hermano? Según la palabra de Dios, según lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí, dirigido por el Espíritu Santo, a un creyente en Cristo Jesús no le falta nada, porque si tiene a Cristo lo tiene todo. Su poder, su autoridad, todo. Oh, mi hermano. Pero es el tiempo que comencemos a vivir con coherencia, con demostraciones de esto. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La palabra dice que a lo primero, ese poder sin límite, ese grandioso poder sin límite que operó en Cristo resucitándole de entre los muertos, ese mismo poder sin límite que exaltó a Cristo llevándolo a la posición de autoridad y de poder al sentarlo a la mano derecha, a la diestra de Dios Padre, ese mismo poder le dio un nombre a Cristo Jesús que ha sido puesto sobre todo nombre que se nombra en este tiempo, en el venidero. Wow. ¿Saben? Ese poder actúa en nosotros. Y ese poder ese poder de Dios que está dentro de nosotros, mi hermano, que no tiene límites. Por eso en Hechos capítulo 1, versículo 8, el escritor bíblico nos da una verdad grandísima donde dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Wow. Entonces ese poder sin límite que opera en nosotros, ¿para qué? Para que nosotros lo utilicemos para testificar de Cristo. ¿Usted no le llama la atención que la palabra de Dios dice en Marcos capítulo 16? Y estas señales seguirán a los evangélicos. ¿A qué? Pero hay un requisito: a los que creen. Impondremos las manos y los enfermos sanarán. ¿Qué más? Hablaremos en otras lenguas, tomaremos cosas mortíferas y no nos dañará, pisaremos escorpiones. Y saben, dice la palabra que esos discípulos recibieron esa palabra de parte del Señor, les fue revelado esa palabra, y dice que ellos comenzaron a predicar y que las señales que ellos hacían del poder de Dios que así había sido depositada en ellos era confirmada. ¿Qué pasó con esa iglesia, mi hermano? ¿Qué pasó con esos creyentes?
¿Cuántos me están entendiendo, mi hermano? ¿Lo ha leído usted en la Biblia? Que ellos salieron a predicar. Y esa predicación era confirmada por el poder de Dios a través de las señales. Es decir, las señales le seguían. Ahorita vemos una generación, mi hermano, que está detrás de las señales, pero no funciona así, amado. Y por eso muchos oportunistas se aprovechan de la situación para sacarle, tú sabes, broma al asunto. Para que la gente los persigan a ellos. Ay, la gente está atrás de eventos, de predicadores, de todo este tipo de cosas, amado. ¿Saben? Nosotros no tenemos que perseguir las señales nos siguen a nosotros, los que creemos. Funciona al revés. Entonces estamos delante de una generación que anda siguiendo las señales, persiguiendo las señales. Y por eso es que estamos como estamos, mi hermano. Cuando la Biblia dice que las señales te van a seguir si tú lo crees. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ese poder sin límite que Dios ha depositado en nosotros, ese poder de Dios, es para que nosotros testifiquemos y manifestemos a Cristo Jesús en nuestras vidas, con milagros, con señales, con prodigios, con las maravillas de Dios. Es donde usted va para que esa suegra le dice: suegrita, te queda poco, aprovecha todo lo que echar, broma, todo lo que tú quieras echar, pero prepárate, porque estoy orando por ti para que te conviertas a Cristo, y el Señor te va a utilizar como un instrumento poderoso para manifestar su gloria. Dígale al de al lado: eso es creer. Pero mientras usted la siga viendo como una cacatúa y usted está orando para que el Señor se la lleve, usted está demostrando que usted es un incrédulo. Y un incrédulo es aquel que no cree en el poder de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Ese poder sin límite que nos ha sido dado para predicar. Amén. ¿Dónde están esos discípulos, amados, que predicaban y las señales le seguían? Había milagros, cosas impresionantes. ¿Dónde está esa iglesia? Ese poder que se nos ha sido dado, amado, también tiene, que no tiene límite, puede transformar la vida. ¿Cuántas veces nosotros dudamos? No, pero ese no lo voy a predicar porque es que ese es muy duro. No, es que sí. Nosotros somos los que ponemos los límites. Ni siquiera el diablo tiene que enviar sus demonios. Nosotros mismos ponemos los límites y la traba por nuestra incredulidad. ¿Se recuerdan de la historia de Lázaro? Lucas capítulo 19. Está fluyendo el Espíritu Santo, está fluyendo. Yo no traje nada anotado porque me cambiaron la prédica aquí. Así. Va a predicar. Yo vine a traer otro y me... Vale, Señor, tú eres el que manda. Yo soy el burro y tú eres quien lo arrea. ¿Se recuerdan de Lázaro? Que nadie, de Zaqueo, que nadie creía en él. ¿Se recuerdan? ¿Quién era Zaqueo? Un publicano, un recaudador de impuestos. Dice la Biblia que el tipo se había vuelto millonario. Era súper rico. ¿Y sabe por qué se hizo rico? A costilla de sus conciudadanos. Es decir, él cobraba los impuestos y le cobraba de más. Y se hizo millonario. Y saben, sus mismos conciudadanos, los mismos judíos, lo odiaban. No lo querían ver ni en pintura. Nadie daba medio por él. Todo el mundo lo rechazaba. Porque eso es lo que hacemos los seres humanos, rechazar. Aún los evangélicos somos especialistas para eso, para estar rechazando.
No estoy diciendo que le vamos a aplaudir el pecado a la gente, no, yo no estoy hablando de eso, ni de esa sinvergüenzura, de esos relajos que estamos viendo ahorita en la iglesia de Cristo. Donde muchos lamentablemente han diluido el poderoso mensaje del Evangelio. ¿Sabes lo que es diluir? Esto sí me gusta, esto no me gusta. Esto sí me conviene, esto no me conviene. Y esa es la iglesia que estamos viviendo en este tiempo, mi hermano. Pero ahí vemos el poder sin límite de Dios obrando en la vida de Zaqueo para transformar. Porque Jesús entra ahí a Jericó y le llama la atención que aquel hombre que era pequeño de estatura se montó en un árbol para poder ver a Jesús. Tremendo cuando alguien realmente anhela de Jesús. Cuando alguien realmente quiere conocer. Le pregunto, si había tanta gente ahí, ¿por qué solamente Zaqueo fue el que experimentó el poder sin límite de Dios transformador? Ahí no dice que todos los que estaban ahí al lado de Jesús fueron transformados, fueron salvados. No, fue Zaqueo, el que nadie quería, el que todo el mundo rechazaba. Estoy hablando a los rescatistas aquí, amado. El gran poder de Dios sin límite que ha sido depositado en ti tiene la autoridad y el poder para transformar cualquier vida. Por muy grave que esté, por muy feo que esté, por muy pecador que sea. Wow, mi hermano. Pero cuántas veces nosotros ponemos límites y decimos, ay, no, eso no va a creer. Ay, no. Ese no va a cambiar. ¿Cuántos de ustedes han asumido y muchas veces hemos asumido que esa persona nunca va a cambiar? Es decir, poniendo en tela de juicio el gran poder de Dios que no tiene límite. Porque si transformó la vida de Zaqueo y me cambió a mí, te cambió a ti, imagínese. ¿O usted cree que yo nací en un templo evangélico? ¿Cuántos me están entendiendo? Yo era de esa persona, amado, que cuando estaba en el bachillerato, en el liceo, me montaba en el escritorio, agarraba un libro normalito de cualquiera y empezaba a emular que yo era un predicador burlándome. Y nuestro Dios es tan maravilloso que me vio en ese momento y dijo, oye, oye, predica bien, vamos a llamarlo para que predique. Mi hermano, si el profeta fue burro y el burro fue profeta, ¿qué más vamos a pedir? ¿Se recuerdan de la historia donde el burro fue quien profetizó? Porque el profeta no quería profetizar y Dios puso al burro para que profetizara. Ese es el Dios, el gran poder de Dios sin límite. Él hace lo que quiere y con quien quiere. Por eso la Biblia dice que Él toma a lo más vil, a lo más menospreciado, a lo que el mundo rechaza. Esos son los que agarra a Dios y dicen, lo voy a utilizar como un poderoso instrumento para avergonzarlos a toditos. Wow. El más torcido, el más rechazado que usted tenga ahí a su alrededor, ore por él y predique. Y manifieste el gran poder de Dios sin límite que está en usted. A favor de esa vida, mi hermano. Mucha gente allá afuera se está perdiendo porque nosotros no creemos. Realmente. Aleluya. El problema no está en los políticos, el problema está en la iglesia. Que no le creemos al gran poder de Dios sin límite. Que no manifestamos lo que portamos dentro del poder de Dios. Tú con tu propia oración te quedas dormido, hermano. ¿Qué vamos a esperar? Que solamente lees la Biblia porque no tienes sueño para que te dé sueño. Es decir, tiene la Biblia como un somnífero. Y algunos estudian la Biblia cuando le va. Ay, no puedo dormir, voy a ponerme a estudiar la Biblia para que me dé sueño. Por eso es que están así todos torcidos.
¿Cuántos me están entendiendo? Otros peores la usan de desodorante. Usted no ve que hay gente que usa la Biblia de desodorante aquí abajo del sobaco. Soy evangélico con la Biblia que evangélico caminando ahí. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. Dile al de lado, tú no eres el que usa esa Biblia de desodorante, ¿verdad? La Biblia no es ningún desodorante para que la use abajo de la axila. O como dicen coloquialmente, los sobacos. Yo creo que los de aquí, ¿cómo se llama aquí? Los vellitos que tienen aquí bajo la axila, yo creo que son más cristianos que algunos que la cargan. Aquí no hay ninguno, mi hermano. Eso es para la gente que está en las redes ahí viéndome, que ya me está lanzando hasta piedras y broma diciéndome diablo. Sí, porque para eso es lo que sirven algunos en las redes. Porque hay un dicho por ahí que el que se pica porque ahí come. Y al que no le gusta que le digan sus verdades, mi hermano, de parte de Dios, obviamente critica. Pero esa es la verdad, mi hermano. La gran verdad es esa, amado, que hay muchísima gente dentro del contexto de la iglesia incrédula. Cuidado si no nos incluye alguno de los que estamos aquí en esta mañana. En este día tenemos que cambiar. Amén. Entonces, ese gran poder de Dios sin límite que ha sido depositado en nosotros para testificar, tiene el poder de transformar la vida. Vámonos a un caso muy peculiar en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan capítulo 11. Ahí habla de dos mujeres, de tres personajes. Uno de ellos, se recuerdan, era Marta. Marta es como muchas personas hoy en día en el contexto de la iglesia, porque no hay duda que en Marta había un conocimiento bíblico y teológico bien profundo. No hay duda de que Marta no estudiaba la Biblia, la estudiaba. Porque es tremendo. Cuando Marta se entera de que Jesús viene en camino, había muerto Lázaro, ¿se recuerdan? El ambiente no estaba muy bueno, lleno de dolor. No es fácil una persona perder un ser querido, ¿verdad? No es fácil. Era un ambiente de tristeza, de dolor. Es tremendo porque cuando Jesús le van a decir que su amigo Lázaro había enfermado, era un amigo íntimo. Saben, estos tres hermanos eran amigos muy íntimos. Cada vez que Jesús iba a Betania, Jesús pasaba por casa de María, Marta y Lázaro. Eran amigos que Jesús amaba. Y cuando Jesús se entera de que Lázaro había enfermado, se tardó 2 días más. A usted le vengan a decir, mira, pues usted se tardó. Es decir, como que Entonces cuando Marta se entera de que Jesús va camino, Marta sale al encuentro y le dice, maestro, enseguida hay un reclamo. Porque para eso somos buenos nosotros, para reclamarle cosas a Dios. Decidimos muchas veces vivir una vida desconectado del Señor, pero cuando nos pasan cosas malas, somos especialistas para echarle la culpa a Dios. Y le dice, Señor, si hubieras estado con nosotros, mi hermano no hubiera muerto. Un reclamo, una queja. Bueno para quejarnos nosotros, ¿verdad que sí? Tremendo, ¿verdad? Entonces van caminando y Jesús le dice, hay algo tremendo, hay una confrontación tremenda, pero muy especial, muy tremenda, porque Jesús dice, voy a resucitar a Lázaro, sal, vamos a resucitar. Le dice, Marta le dice al Señor, ¿cómo va a suceder esto? Ya el cuerpo hiede, ya tiene 4 días, ya hiede.
Wow. Jesús le dice: Marta, yo soy, he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo soy la vida y la resurrección. El que en mí crea no morirá. Sí, Señor, yo sé que tú lo puedes resucitar en el día postrero, es decir, no en ese momento, sino en el día postrero. Ese Dios le pregunta: Marta, ¿tú crees? ¿Saben? Marta representa a muchas personas hoy en la congregación que sabemos mucho de Biblia, mucho de teología, pero estamos muchas veces muy distantes de realmente creer en lo que realmente enseña la palabra de Dios. Tremendo, mi hermano. Y vemos evidenciado ahí el poder de Dios levantando a Lázaro. Imagínense, el mismo poder sin límite grandioso de Dios que resucitó a Cristo, que lo exaltó y que le puso un nombre sobre todo nombre, que opera en nosotros, tiene el poder para transformar vidas, para nosotros predicar con eficacia, para transformar vidas, para hacer señales y prodigios y maravillas. Imagínense Lázaro. Tremendo, como dice Juan capítulo 12, que Lázaro, el que había estado muerto y fue resucitado, ahora estaba en la mesa sentado con Jesús, gozando de una cena que habían preparado en honor a Jesús, Marta, María y Lázaro. Wow. Tremendo, ¿verdad? Yo soy tremendo porque ya casi he terminado. Voy a terminar de predicar y no le dije cómo se llama el mensaje todavía, ¿verdad? Yo soy unos predicadores, son locos. Yo soy uno de esos predicadores locos que hay por ahí. Vemos varios, pero yo soy uno de esos también. Ponme el título de la predicación: Señor, que me sea revelado tu poder. Amado, cuando a la iglesia se le es revelado el poder de Dios, es una iglesia que manifiesta el poder de Dios, amado, donde hay señales, prodigios, salvaciones, restauraciones, cosas impresionantes. Y hemos visto cosas aquí en casa tremendas, amado. Tumores desaparecer, ¿sí? Siempre lo pongo de testimonio, pero tiene que haber personas que provoquen, esos provocadores de milagro de la gloria de Dios. Gente que le cree a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí de muchos años hemos sido testigos del poder de Dios? Sí. Nunca se me olvide ese joven que eso tiene un nombre médicamente, que meten los pies así. Sí, bueno, coloquialmente se le llama cambeto. Ok, pero eso tiene un nombre, científicamente tiene un nombre, no me recuerdo en este momento. Saben, una de las administraciones del poder de Dios, amado, yo no lo escuché, pero habían personas alrededor que escucharon cuando los huesos de sus pies sonaron. Y después el joven pasó adelante, mi hermano, dando testimonio con sus pies derechos completamente. ¿Cuántos fueron testigos de ese milagro? Aquí ya vemos varios que tuvimos en ese impresionante, mi hermano. Cuando vimos una persona postrada en una silla de ruedas que tenía 7 años de colina, era de colina, que ya partió a la presencia del Señor. Creo que lo trajo el líder Joan. ¿Dónde está el líder Joan? Por ahí, sí está. No, el líder Joan no está por ahí, no. Creo que está por aquel lado, no sé. Y lo vimos aquí en uno de nuestros servicios. Y saben, yo le pregunté a los especialistas de la materia y le dije: ¿eso es posible que una persona que tenga 7 años pueda pararse así? Clínicamente hablando y médicamente hablando y terapéuticamente hablando, es imposible. ¿Saben? Porque con el pasar del tiempo una persona que está postrada en una silla va perdiendo
toda su movilidad y va su masa muscular y su parte ósea, su parte motriz se atrofia. Y lo vimos aquí parándose. Vimos un joven que le dijeron que tenía que operarse. Le dieron como un mes para operarse con la planta de sus pies, de ambos pies completamente destruida. Estoy hablando según el diagnóstico que le dio el traumatólogo. Y que le dieron un mes para operarse porque si no, no iba a volver a caminar en silla de ruedas. Aquí lo vimos, amado. El cuarto servicio, él vino y oramos. En 3 servicios oramos por él y el cuarto servicio vino donde Dios lo había sanado. Vemos una persona que van a hacerle una tomografía, una joven, y le salieron unas tumoraciones en su cerebro, unos tumores en su cerebro. Le arrojó la tomografía. Y es tremendo que su papá hoy en día es el pastor Carlos Sequera, que está allá en una de nuestras iglesias allá en Medellín. ¿Sabes? Él viene de ser un PRAN, uno de los segundos pranes al mando en el penal de Tocuyito. Y él estaba había sido ya puesto en libertad. Y la hija empezó a venir a la iglesia. No sé cuántos recuerdan ese testimonio. Empezó a venir a la iglesia y bueno, le dan ese diagnóstico y él vino varios domingos a la iglesia, pero él seguía armado. Porque tenía, como llaman vulgarmente, muy enculebrado. Tenía muchos enemigos. Y cuando le dan ese diagnóstico, él le dice a Dios: Dios mío, si tú me sanas a mi hija, yo dejo esta vida, me entrego a ti y te sirvo. Y sabe cómo es nuestro Dios. Es un Dios de pacto, es un Dios de promesa, ¿verdad que sí? Y así sucedió, amado. Cuando le hicieron nuevamente la tomografía, los tumores habían desaparecido. Eso es bíblico, sí, mi hermano. ¿Se recuerdan de Ana, que le estaba pidiendo a Dios y que si le daba un hijo varón, él lo iba a entregar al servicio del Señor? ¿Se recuerda? Lo iba a consagrar y Dios escuchó. Dios es un Dios de pacto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos esto, amado, tantos milagros que hemos visto, tantas manifestaciones del poder de Dios. ¿Por qué muchas de esas cosas hoy por hoy han dejado amado? Porque mucha gente dentro del pueblo de Dios ha dejado de creer. Aún hay muchos ataques en las redes sociales, amado. Mensajes que usted se pone, predicadores que son matafe, que cuestionan eso del poder de Dios, que no creen en el poder de Dios. Tienen mucho conocimiento. Y me dice, una persona que es muy preparada en el ámbito bíblico teológico, muy preparada, diciendo que nosotros no podemos reprender un demonio, imagínate. Cuando se nos ha dado autoridad para eso, ¿no? Tremendo, ¿verdad? Aún yo creo, mi hermano, que cuando se está peleando el cuerpo ya de Moisés, no sé si usted recuerda que hubo una confrontación ¿entre quién? Y lo lleva y le dice que el Señor te reprenda. Mire, yo tengo una posición ahí bíblica teológica muy interesante. ¿Saben? Porque Satanás, antes de estar caído, era una persona de jerarquía en el cielo. De mucha autoridad y jerarquía en el cielo. Y yo creo que el Señor, el arcángel le está diciendo que el Señor te reprenda. Pero yo soy de los que creo, no importa si me critican, pero yo lo creo profundamente, que eso no tiene que ver con nosotros. Yo creo que el creyente tiene la autoridad y el poder en Cristo Jesús para reprender y echar fuera un demonio en el nombre de Jesús. Pero bueno, esa es la lucha, critican y broman. Muchos están envanecidos por su conocimiento y sus cosas, se han envanecido, como dice la Biblia.
Porque aquí no se trata de saber tanto, se trata de demostrarlo con nuestra vida. Amén. Aleluya. Muchos saben mucho bíblico, teológico, pero no hacen nada, amado. Hay muchas evidencias de la iglesia del libro de los Hechos, y esa es la iglesia neotestamentaria, esa es la iglesia, el modelo a nosotros seguir como iglesia. Y una de las cosas que estaba presente, de las muchas cosas que había en la iglesia neotestamentaria, que es la iglesia del primer siglo, amado, que es una iglesia donde se manifestaba el poder de Dios. Es decir, lo que vemos ahorita son copias, algo fraudulento. Pero si algo caracteriza realmente una iglesia de Cristo, es que tiene que estar el poder de Dios manifiesto. Es donde tienen que haber señales, prodigios y maravillas y manifestaciones del poder de Dios. Porque al Cristo que nosotros le servimos, el gran poder de Dios sin límite que opera en nosotros, está en la iglesia. Está en el pueblo de Dios, mi hermano. Me parece que muchos no lo creen. Y muchos se han dado la tarea de matar la fe, aún dentro del pueblo de Dios. Las redes están llenas, mire, las plataformas digitales están llenas de eso, de predicadores así. No, pero eso no, eso fue en aquel entonces. Eso ya no existe. Eso fue por un momento. Eso fue algo puntual. Esos fueron los apóstoles de ese entonces. Eso no es para la iglesia en la actualidad. Si escucha uno, gente muy preparada bíblica y teológicamente hablando, pero que están muertos, amado. Y lamentablemente muchos nos exponemos a ese tipo de mensajes y lo que hacen es matarnos la fe. Y lo que hacen es sembrarnos incredulidad, el espíritu de incredulidad. Porque ese es un espíritu. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahí quedó muy claro. El apóstol Pablo dice que ese gran poder de Dios sin límite opera en nosotros. Y hemos creído, opera en nosotros. Tiene poder para transformarnos y para transformar a las personas que están a nuestro alrededor. Tiene el poder para resucitar los que estén muertos, matrimonio, vida, el hijo, la hija. ¿O usted cree que dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? ¿Quiénes tienen aquí el Espíritu Santo de verdad, los que lo creen? ¿Qué tenemos entonces? Ese gran poder de Dios sin límite está dentro de nosotros para testificar con autoridad, con poderes. Donde usted y yo lleguemos, estemos y lleguemos con quien sea, amado, las tinieblas tienen que estremecerse y huir. Y estamos creyéndola y estamos unidos con Cristo. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús?